no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Otra Cosa. Venimos pensando desde hace varios capítulos en qué nos ofrece la filosofía, la cultura, la reflexión, el pensamiento de la Edad Media para estos tiempos que corren hoy. Venimos planteando desde hace ratazos ya en los programas la relación tensa y la posibilidad de diálogo que hay entre filosofía y religión. Hablamos en nuestro último capítulo de Maimónides. Y antes de comenzar con un nuevo capítulo, vamos a decir que filosofía y religión no tienen un diálogo simétrico, equivalente, no hay equilibrio en este diálogo, hay siempre tensión. La imagen que podemos usar es como la de dos magnetos, ¿no? Que si se acercan mucho, colisionan. Pero a la misma vez, si están demasiado distantes, no se produce esa energía, ese electromagnetismo que genera tanto movimiento y tantas vibraciones. Por eso el planteo de nuestro programa es: veamos qué pasa cuando lo acercamos lo suficiente como para que generen energía sin colisionar. En el programa de hoy vamos a conocer y a profundizar en qué pasó con las mujeres en la historia filosófica de la Edad Media. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Como nuestra intención es seguir rompiendo prejuicios, seguir abriendo la mente, el corazón a nuevas ideas, a nuevos desarrollos, tenemos que decir algo que quizás para muchas personas haga mucho ruido. Pero gracias a las investigaciones de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas de los últimos años, se ha descubierto o se ha revitalizado y revalorizado la figura de un montón de filósofas de todos los tiempos, de todas las edades, pero particularmente de la Edad Media. ¿Y cuál es la paradoja? Que se ha descubierto que la gran mayoría de muchas de las grandes pensadoras de la historia de la humanidad pertenecen a la tradición cristiana. Sí, el movimiento feminista ha permitido la reivindicación de grandes figuras cristianas en la historia de la humanidad. Yo no sé qué harán ustedes con estos planteos, pero me parece fundamental ver cómo las contradicciones, las paradojas son parte permanente de la historia de nuestra cultura. Yendo al grano, vamos a hablar en primer lugar de una de las grandes pensadoras de las que a mí más me atraen, de hecho al punto que en la presentación de nuestro programa la tenemos ahí bien firme entre ese grupo estelar de filósofos y filósofas que elegimos para la presentación. Se trata de Hildegarda de Bingen, Hildegarda von Bingen. Si en nuestro último programa hablamos de Maimónides, en vamos a hablar de alguien que vivió en el mismo siglo. Sí, en el siglo XII vivió Hildegarda von Bingen, no en el sur de España, sino en el corazón de Alemania. Desde muy chiquita, Hildegarda fue ofrendada por su familia a una abadía porque era la hija número 10. Entonces, en un gesto que está en el texto bíblico judío, como parte del diezmo, la familia diezma a su hija a un convento. Y la experiencia de Hildegarda en el convento va a ser una experiencia formativa muy interesante, en donde aprendió, como muy pocas mujeres tenían acceso a la educación, solo a través de este tipo de experiencias en conventos, aprendió música, aprendió medicina natural, a través de curación con piedras y con hierbas, aprendió latín y aprendió no solo las Sagradas Escrituras, sino que también tuvo acceso a los textos de los grandes médicos árabes.
de grande se convirtió en la primera mujer abadesa en la historia de la Iglesia, la primera mujer en conducir una abadía y sobre todo su gran aporte se da en la mística. En nuestro próximo bloque además de contar la historia, vamos a contar cuáles son los aportes concretos de esta mujer a la historia del pensamiento que pueden servirnos hoy en día para pensar otra cosa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. El siglo XII es un siglo clave para la historia de la mística, tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana. Para muchos, en la tradición cristiana, el primer gran místico fue un varón alemán, el maestro Eckhart, que va a tener una influencia tremenda, por ejemplo, en Heidegger. Sin embargo, las últimas investigaciones marcan que el mismo maestro Eckhart reconoce la figura de Hildegarda como la precursora de las grandes experiencias místicas dentro del cristianismo. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de experiencias místicas? Dentro de la tradición católica, la discusión teológica estaba reducida a los hombres. Entonces, en estas experiencias sobrenaturales, que son las experiencias místicas, muchas mujeres encontraron un lugar para poder decir lo propio y para poder expresar con imágenes vívidas, fuertes, muy contundentes, su propia experiencia en relación a sí mismas, al mundo que las rodeaba, a la experiencia religiosa y también a la vida en comunidad. Hildegarda tuvo visiones desde muy chiquita y cuanto más fuertes eran estas visiones, más enferma ella creía que estaba. En algún punto creyó que estaba por volverse loca. Sin embargo, cuando empezó a profundizar en el conocimiento de las Escrituras, se dio cuenta que muchas de estas visiones que tenía estaban en relación, por ejemplo, por decir un ejemplo, a las visiones que habían tenido profetas como Ezequiel o como Daniel. Esto le valió una crítica muy fuerte dentro de la propia abadía a Hildegarda. Pero ella no se dejó amedrentar por la jerarquía y por la autoridad de los varones que gobernaban en la abadía donde ella estaba, sino que pidió autorización al Papa y le contó cuáles eran las visiones que ella tenía. Fue tan importante el desarrollo que Hildegarda logró que sobre el final de su vida no solo los papas, sino también emperadores como Federico Barbarroja terminaban consultándola a ella. Hildegarda plantea en su visión mística, que es una visión filosófica, la absoluta unidad de todo lo que existe y la posibilidad que tenemos desde la experiencia espiritual de acceder a esa totalidad y de percibir la unidad que existe entre Dios, el cosmos, el universo y el ser humano concreto que nosotros, cada uno de nosotros y de nosotras somos. Esa experiencia no puede darse fruto de la especulación racional, que tiene un límite, que llega hasta un límite, sino que solo puede darse a través de la revelación. Curiosamente, esto es algo que también plantea Maimónides en una tradición completamente distinta, como es la tradición judía. Vamos entonces, en nuestro último bloque, a tirar un poco más de información sobre otras mujeres que, siguiendo el camino de Hildegarda, pudieron tener experiencias místicas y meterse en la conversación de los grandes temas de la historia de la cultura y de la filosofía. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. En la experiencia mística se da una realidad se percibe con claridad esta idea de Anaxágoras, estamos hablando de nuestro tercer capítulo, de que todo está en todo, de que todo está relacionado con todo,
de que en la percepción abierta de un simple insecto yo puedo percibir la fuerza que tiene la totalidad de lo creado, la totalidad del universo. Esto es muy importante en la experiencia mística, la sensación de que formamos parte de una unidad superior a nosotros mismos. Como decía, las mujeres en la Edad Media encontraron en esta nueva tradición que surgía una gran posibilidad de expresión. Y Hildegarda fue la precursora, pero no fue la única. Hubo un movimiento de mujeres cristianas muy resistido dentro de la institucionalidad de la Iglesia, que fueron las beguinas. Una de esas beguinas del siglo XIII fue Mechhild von Wartburg. Vamos a decirle Mechi, porque la verdad que me resulta muy difícil pronunciar estos nombres tan lejanos a nuestro idioma, ¿no? Pero Mechhild, desde muy chiquita, igual que Hildegarda, se sentía llamada por la vocación religiosa y formó parte de esta organización que no era oficialmente reconocida, pero que tenían las beguinas muchísima vinculación con los problemas sociales y políticos de su tiempo. Para muchas personas la mística es una experiencia que está tan desligada de lo real que no tiene nada que ver con lo que nos pasa. Sin embargo, la experiencia nos cuenta, y la historia nos cuenta, que grandes místicos y místicas de la historia han tenido un compromiso social y político, pero recontra profundo. Las beguinas son parte de ese movimiento y son rescatadas, por ejemplo, por la escritora feminista marxista Silvia Federici. Entonces, como decía hoy, como digo en cada programa, es necesario abrir la cabeza y ver cuántas paradojas hay y cuántas contradicciones aparentes hay en la historia de nuestra cultura. Además de Mechi, a la que vamos a llamar cariñosamente, tenemos otras referentes, por ejemplo en Francia con Margarita Porete. Pero no fue solo en el cristianismo donde se dio en la reflexión filosófica de las mujeres. Por afuera de la experiencia religiosa también tenemos figuras como la de Christine de Pizan, que fue una escritora, periodista, que quedó viuda de muy joven y tuvo que ganarse la vida dando a conocer sus ideas. Accedió a una formación gracias a su puro tesón y a su deseo de conocer y de aprender. La historia y el testimonio de estas grandes mujeres nos sirven para ver cómo en todas las épocas hubo grandes pensadoras que no tuvieron el lugar de reconocimiento que hoy, gracias al movimiento de mujeres, están logrando. ¿Cuántas cosas estarán pasando en nuestro tiempo, a nuestro alrededor, a los que quizás le estamos restando valor y que sin embargo de acá a unos años van a ser súper reconocidos? Esta es una buena pregunta para finalizar este programa apasionante de filosofía en tiempos salvajes. Estamos hablando de otra cosa. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.